Hola, me llamo Nayat y en este vídeo voy a comentar cómo se calcula la deducción por doble imposición internacional en el impuesto de sociedades. En primer lugar, os comento dentro del esquema de liquidación del modelo qué lugar ocupa. Cuando tenemos determinada la base imponible y aplicamos el tipo de gravamen, tenemos la cuota íntegra. A continuación, restamos las bonificaciones. Luego vendría la doble imposición interna, que en realidad proviene de la normativa anterior, es decir, a partir de la ley 27/2014 no se puede aplicar, pero como había 7 años para poder aplicar, todavía puede aparecer en el modelo las cantidades pendientes que arrastrábamos hasta el periodo impositivo del año 2014. Y a continuación vendría la de doble imposición internacional, tanto la que proviene de años anteriores como del ejercicio actual. Ese tipo de deducción, como os comento ahí arriba, es en principio no hay un límite, excepto que la facturación de la compañía en el año precedente excediera o fuera igual a 20 millones. Creo que habría un límite cuantitativo que significaría que las deducciones del año anterior junto al año actual no pueden exceder el 50% de la cuota íntegra. En el resto de los casos, el límite lo marca la cuota íntegra, porque la cuota ajustada nunca puede ser negativa. Es decir, que si aquí hubiera una cuota íntegra, por ejemplo, de 50.000 euros y tengo en el mercado internacional, pongamos 60.000 euros, aunque no tengo lo de la facturación, el límite sería los 50.000. Nunca puedo hacer que esta cuota ajustada quede en signo negativo. Lo que acabo de comentar de la ubicación lo podéis ver en la página de los cálculos, la página 14, ahí tenéis, en principio, como podéis ver, una vez tengo la cuota íntegra, las bonificaciones, y luego viene la doble imposición con la idea de esta interna, la que viene en años anteriores, y la internacional de años anteriores, el año actual, para obtener la cuota ajustada. Hago una pequeña referencia a lo que es la doble imposición interna, que como os he comentado antes, estuvo vigente hasta el periodo impositivo del año 2014. Se trataba de una deducción que cuando una compañía española incorporaba dividendos de la compañía española y no cumplía el requisito del 5% al año de tenencia, tenía derecho en esa época a una deducción por imposición del 50%. Pues esto desde el año 2015 está derogado, pero claro, las anteriores, cuando el límite lo cortaba la cuota íntegra de aplicar, había 7 años. Pero aquí veis que desde el año 2014, en definitiva, tendremos que hasta el 2021 pueden quedar cantidades, porque actualmente solamente puede quedar la del 2014. Las anteriores o han sido aplicadas o los has perdido. ¿De acuerdo? Luego tenemos la que estudiaremos ahora, que serían las deducciones que tienen que ver con rentas que obtengo en el extranjero y a las cuales no puedo aplicar la idea de renta exenta en la base imponible que me permite el artículo 21 en el tema de dividendos y plusvalías en participaciones de compañías y el tema del artículo 22 en establecimientos permanentes. Pues ahí tendré un ingreso obtenido fuera que está integrado a la base imponible y como no puedo eliminarlo, hay un doble gravamen. Ese doble gravamen se compensa con el artículo 31 y 32. El 31, que es la doble imposición jurídica, es que ya tributé por ese ingreso en el país de origen y por tanto soporte de retención ahí que al integrar la base imponible en España vuelve a soportar un doble gravamen. Eso se compensaría, por lo tanto, con el artículo 31, que consiste en eliminar el menor de los dos, entre lo que pagué fuera y lo que es el equivalente que esa renta tributa en España. Cuidado porque vemos con ejemplos que el impuesto pagado fuera, como está contado como gasto, esa cuenta de gasto es de naturaleza análoga a la IS y por lo tanto no es deducible. Hay que ajustarlo en el esquema de ajustes fiscales en la página 13, la casilla de 340, lo veremos como una diferencia permanente. Vamos a verlo con ejemplos. Primero, compañía española factura servicios a una entidad extranjera por un valor de 10.000 euros. Como ahí no tengo una oficina o centro permanente, me retiene como residente el 20%. Pues el asiento que hace la compañía española da el ingreso, cobra un 20% menos, son 8.000 por bancos, y lo que tributó en dicho territorio lo ponemos al no estar de vuelta como un coste. A las 6.35, impuesto pagado en el extranjero. Esa cuenta la propone la Función del ICAT del impuesto de sociedades como gasto.
por más que reste al beneficio contable, para que se integre la renta por el importe bruto, hay que eliminar ese gasto deducible, es decir, hay que ajustarlo en el modelo. O sea, digo que lo primero que hacemos siempre es a calcular la base imponible en la casilla de 340, ese impuesto pagado en el extranjero, como equivale a IES, no ser deducible, lo incrementamos la base imponible y es una diferencia permanente. Tributa y afecta al pago del IES de este año y punto. A continuación, lo que hago es comparar para ver la deducción qué tribute fuera, que eran 2.000 euros, y cuál es el equivalente en España. El rendimiento obtenido fuera del importe son 10.000 euros, que al no poder eliminar de la base imponible está tributando a un 25%, pues serían 2.500. Si comparo, siempre elimino por artículo 31 el menor de los dos, pues eliminaremos 2.000 euros, lo que quiere decir que acabo pagando el diferencial en España, ya que aquí los 500 que no tribute fuera los acabo tributando en nuestro país. ¿Veis? Aquí tenéis en el modelo, en la página 14, diríamos doble impuesto internacional, periodo impositivo actual. Si me lo aplico todo, lo contabilizo aquí. Los 2.000 euros figurarían en esta casilla. Tendríais por un lado el ajuste en la 340 en positivo y en negativo los 2.000, de tal forma que acabas pagando el diferencial en España. Otro ejemplo donde el tipo de tribute fuera superior al tipo español. Aquí tengo 100.000 euros de ingresos que he obtenido una compañía española y soporta la retención en dicho territorio como residente del 30%. Como no hay un descuento permanente, la idea es esta, es decir, tendré que ir por doble imposición. Además, sabemos que ese ingreso genera una serie de gastos que en España son deducibles. Esos gastos, los 25.000 euros, 5.000 no, porque a lo mejor no están acreditados la factura o son liberalidades, pero 20.000 sí. Por lo tanto, la base para comparar la deducción o de alguna forma por imposición sería el rendimiento neto. Los 100.000 menos los 20.000 pueden ser gastos de comisiones, en definitiva, bueno, pues de estudios, etcétera, que harían que, en definitiva, la renta neta obtenida fuera de España fueran 80.000. Si 80.000 le aplico el tipo español al 25%, nos da 20.000 euros. Y yo he pagado en el extranjero 30.000. El menor de los dos, en este caso, son los 20. ¿Qué ocurre con lo que tributario más fuera? Pues aquí el artículo 31, apartado segundo, si realmente el tipo en el extranjero es superior al tipo español, esa diferencia que es pago de más fuera te lo admiten como gasto deducible. Siempre que la compañía a la cual contratas o vendes el servicio no sea una patrimonial, a una actividad económica. Entonces, en definitiva, aquí quiere decir que yo, a la hora de hacer el ajuste fiscal del impuesto para el extranjero, en vez de ajustar en positivo los 30.000, solamente ajustaré los 20.000 y compensaré por una imposición los 20.000 y que los 10.000 que pagué de más me los acabo deduciendo en España. Vamos a ver ahora también, en este caso, la cesión de una patente con un convenio. Aquí tenemos que España tiene un convenio con Reino Unido que, aunque la retención de los clientes sería, por ejemplo, ese importe, acabo solamente soportando un coste, por ser España, del 5%. ¿Cómo reflejo la contabilización de ese ingreso? Por un lado tenemos que 150 es el importe bruto, ¿vale? Pues claro, es una 120 el neto y va descontado 30.000. Pues 150 es el bruto, 120 es lo que hemos cobrado y esos 30.000 realmente solamente soporto un 5%. Lo otro pide la devolución a Reino Unido y por lo tanto me debe 22.500 por el convenio que hay con España. Pues aquí a la hora de comparar es comparar los 7.500 con el equivalente que va tributando la renta en España. Claro, 150.000 al 25%, el menor son los 7.500. ¿Vale? Pues el ajuste que hago la base siempre son 7.500 y la deducción que me aplico también son 7.500 euros. ¿Vale? Porque ya no hay, en definitiva, como gasto, el diferencial que acabo reclamando en Reino Unido. Porque hay ese convenio que puedo reclamar lo que ingresé de más y, por tanto, me lo acaba devolviendo directamente la agencia tributaria de dicho país. Aquí tengo rentas obtenidas en plusvalías de bolsa. Es decir, aquí tenemos
en un mercado internacional, ¿vale? Sea el americano o otro país, la empresa española ha invertido y tiene en dividendos rentas declaradas por valor de 20.000 euros y en plusvalías de bolsa 30.000. Por ese territorio retiene distinto según sea dividendos o plusvalías. En total he pagado fuera 9.000 euros. Y también, aparte de los rendimientos obtenidos, el broker que me hace esas operaciones, gastos de custodia, me ha cobrado 2.500. Lo que haré aquí para ver primero lo pagado fuera en principio sería no deducible. Y lo comparamos con una posición internacional jurídica, lo que hago es lo siguiente. Comparo lo pagado fuera con el equivalente de la renta en España, pero en renta neta, Es decir, lo que he obtenido de plusvalías y de dividendos menos gastos del broker, le hago el 25% y ese importe es mayor que el que realmente pago fue. Pues el menor es los 9.000. Acabo usando en España el diferencial como siempre. ¿Veis? Es una renta de tributo en origen, se compara con el equivalente en España y se elimina el menor de los dos. Vamos a comentar ahora qué es la doble imposición económica. Es que en este caso es cuando una compañía española tiene participaciones en sociedades en el extranjero. ¿Qué ocurre? Que la normativa de cada país tiene un IS en porcentajes distintos. Por lo tanto, lo que están diciendo es que un mismo beneficio ha sido grabado en tipos de gravamen de IS en países distintos. Es repartir beneficios y ¿qué es lo que hace que no pueda aplicar el artículo 21? Tiene que tener, para aplicar esa adopción internacional económica, hace falta que cumpla el requisito del 5% de participación mínima y el año de tenencia, que regula el artículo 21.1a. Pero lo que incumple es la letra B, que el tipo de gravamen en dicho territorio es menor al 10%. Pues no puede hacer renta exenta. Por ejemplo, en el territorio europeo ocurre con Suiza, que es 8,5%, o Hungría, que es un 9% en sociedades. Pues en estos casos no puedo hacer renta exenta y tengo que ir por doble imposición económica. Claro, también aquí para poder hacer el cálculo equivalente hay que incorporar lo que ellos llaman el impuesto subyacente, es decir, ese beneficio que estoy cobrando como neto después de impuestos, en cuanto equivale en bruto en dicho territorio, para poder hacer el comparativo entre el tipo de sociedades de territorio y el tipo español. Vamos a verlo con ejemplo, aquí explico la teoría, pero se entenderá mejor. Aquí tenemos, por ejemplo, una compañía española que tiene una participación del 30% en una empresa suiza. Desde hace 5 años, pues cumple el porcentaje y el año de tenencia. Ocurre que Suiza, el tipo de sociedades es del 8,5. Y aquí, a la hora de repartir los dividendos, no hay retención. Por lo tanto, la idea es simplemente soporta la económica, en el sentido que ese beneficio en Suiza paga un impuesto y en España pagaría un tipo de gravamen distinto. La compañía suiza ganó ese beneficio después de impuestos y puede repartir ese importe en total. Yo como socio tengo un 30%, cobraría 5.490 sin retención, por lo tanto me salen directamente en bancos y para mí es rendimiento financiero. Pues tengo integrado en la base de impuestos de este año este importe. ¿Vale? ¿Qué me ocurre? Que al fin y al cabo hay un doble gravamen. Por lo tanto, como puedo limar la renta de la base imponible, ¿qué he de hacer primero? Incorporar como ajuste fiscal, convertir esto en importe bruto, lo que llaman ellos el impuesto subyacente. Esto sería lo que yo percibo después que Suiza tributó el 8,5. ¿Cuál sería el equivalente al beneficio antes de impuestos? X menos el 8,5 de esa X que se pagaría en Suiza sería el equivalente al neto. Por lo tanto, en bruto equivale a 6.000 euros. Lo que hago es, en primer lugar, integrar 510 como ajuste permanente. Lo del impuesto subyacente, pues de esa forma tengo que la base sobre la cual calcular la doble imposición es el equivalente del beneficio obtenido en Suiza antes de impuestos. La compañía suiza pagó ese impuesto y en España los 6.000, cuidado, si se el artículo 21, en la normativa actual a partir de 2021 no está exento al 100%, sino al 95%. Haces lo mismo, coges la base que tendrá derecho a aplicar la renta exenta, 6.000 al 95% en España,
al 25% equivale que soporta esa tributación. Claro, el menor de los dos en este caso es restar 510. La forma de plantearlo, ya digo, primero se integra en la página 13 en lo que sería casilla 351 el impuesto subyacente y luego se elimina del apartado de todo impuesto internacional, ejercicio actual, los 510 y por lo tanto acabas pagando el diferencial en España. Vamos a ver un ejemplo ahora en el cual vamos a unir la retención que se me practica en el país de origen más la tributación de sus beneficios al tipo de gravamen del país de origen, es decir, la jurídica y la económica. Aquí tenemos compañía española que tiene una participación, se entiende, de más de un 5% de tenencia en una compañía en el extranjero. En ese territorio, la tributación es del 5% en sociedades, mientras en España tributa el IS al 25%. La renta que obtuvo son 9.500 el importe bruto, sujeto a retención en origen al 15%. El asiento que he contabilizado es rendimiento por el importe bruto. Insisto, debe tener como mínimo un 5% y un año de tenencia para aplicar la doble imposición. Luego sobre esto calculo el 15%, como me lo han retenido, es impuesto pagado en el extranjero y el neto lo que me ingresa. Ajustes primero que hacer en la base imponible. Por un lado, en la 340 quitar el impuesto que he tributado fuera. ¿Vale? Por lo tanto, los 1.425 euros que tienen una tarifa análoga al IS no son deducibles. Y en segundo lugar, incorporar el impuesto subyacente. Es decir, convertir el dividendo neto en el beneficio antes de impuestos en dicho territorio. Pues X menos 5% tributó en dicho territorio ese beneficio, equivaldrían a 10.000. Pues hay 500 euros de impuesto subyacente. Eso hará que luego la base sobre la cual calculo la doble imposición sea el equivalente a 10.000 euros como beneficio antes de impuestos en dicho país. Pues bueno, aquí tenéis en la base imponible los dos ajustes fiscales. La jurídica va en la 340, ¿vale? Y lo que es el impuesto subyacente va en la casilla 351. Total soportado fuera, 1.925 dicha renta. Vamos a ver ahora cómo hago el cálculo equivalente en España. Lo que decía, a ese importe de 10.000 euros, que sería el beneficio equivalente a bruto fuera, hay que ponerle lo del 95%, que si fuera renta exenta por el artículo 21, en vez de estar exento a 100% como pasaba hasta el año 2020, como hay un gasto de gestión del 5%, solo está exento en un 95%. Y de esto calculo el tipo de gravamen español al 25%, sería la tributación en España de dicha renta. Lo comparo con lo que he pagado entre retención que me han practicado y el subyacente en el extranjero, por lo tanto, el menor de los dos vuelve a ser 1.925, y acaba pagando el diferencial en España. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos, por último, para que veáis un ejemplo, lo que os comenté, que no hay un límite temporal, porque si quedan cantidades pendientes lo puedo aplicar en cualquier momento en un futuro, eso sí, siempre el orden del modelo. Y lo que sí hay es un límite cuantitativo para aquellas compañías que en el año precedente la facturación sea igual o superior a 20 millones. Y aquí tendríais, en definitiva, las cantidades pendientes en el pasado. Aquí se pone el tipo de gravamen por si había un cambio del tipo impositivo, pero cuando se había un tipo de gravamen, pues se queda actualmente ya otro y hay que ajustar la cantidad. Pues, por ejemplo, aquí en el año 2015 la empresa tenía un tipo de gravamen del 28 y en cambio si se lo aplica en el 2020 hasta el 25%, esos 3 puntos los pierde. Por lo tanto, en definitiva, ese sería el motivo. Luego, a partir del 2016 no ha habido cambio de tipo impositivo y por lo tanto la deducción pendiente a lo que puedo aplicar es exactamente lo mismo. ¿Vale? Y tendríais qué cantidad podría aplicar, qué se aplica y qué deja pendiente. Y aquí en este lado de aquí tenéis la de ejercicio actual, la que se genera por el impuesto pagado fuera, la jurídica, y la que tenía carácter, en definitiva, económico. ¿Vale? Aquí serían los impuestos que se generan, qué puedo aplicar este año y qué cantidades dejo pendientes. Para que veáis lo del límite, ya que os he puesto una compañía que tuviera una base imponible de 100.000 euros, tributara al 25% y el año anterior facturó 40 millones.
y tiene pendientes de aplicar el año pasado por doble impuesto internacional 15.000 euros y este año 20.000 euros. Vamos a ver qué podemos aplicar. Si yo a la base imponible hago el tipo de gravamen, la cuota íntegra son 25.000, que sería el límite que puedo aplicar. Como podéis ver, no habría bonificaciones por esta compañía, es decir, no hay rentas bonificadas, y voy directamente a la doble imposición internacional, que tenía 15.000 el año pasado más 20, suman 35. Como tiene el límite de 25, sería imposible aplicarlas todas, pero además, como facturó el año precedente 40 millones, lo que decía, aquí actúa el límite cuantitativo del 50%, cuidado, no de la suma de las deducciones, sino de la cuota íntegra. Pues, el 50% de 25.000 son 12.500, que es la cantidad que puede restar en este ejercicio. Lo que hará en el modelo es informar que lo va a aplicar de la del año anterior, de la cual quedarían todavía 2.500, la de este año no se aplicaría nada. La información adicional que hay en el modelo diría, mira, del 2019, por ejemplo, tenía 15.000 euros, ¿vale? No ha habido cambio de tipo de gravamen, pues por aplicar 15.000 euros, aplico 12.500 y quedan pendientes 2.500. Y aquí, sin decir si es jurídica o económica, tengo en total 20.000 euros, de los cuales no aplico nada, y tendríamos que quedar pendientes de aplicar los 20.000. En definitiva, tenemos guardado el histórico de las cantidades pendientes de aplicar más tarde. Como he dicho, no había límite temporal. Pero aunque no hay límite temporal, sobre todo esta idea. Tenéis que seguir el orden que marca el modelo. Yo tengo la cuota íntegra de cada ejercicio, luego van las rentas bonificadas, luego van las deducciones por doble imposición internacional. Primero años anteriores, luego periodo actual. Y así vamos haciendo. No puedo decir, pues como no hay límite temporal, me salto la imposición internacional y me voy a aplicar, por ejemplo, tema I+D. Eso no lo podemos hacer. Espero que el vídeo sea útil. Gracias por vuestra atención y veros en otras sesiones. Gracias.